and we are going to be live in 5, 4, 3, 2, 1, and we are definitely live right now. And the good thing is, de lo bueno es que hay que hablar con Mike en la casa. Mike, bienvenido a tu casa, bienvenido también a la emisora Access to Music, el programa también que tenemos aquí. Una locura total, una locura. It's crazy. Primero que todo, bienvenido. ¿Y cómo va con todo? ¿Cómo va con todo ahí? Muchas gracias por tenerme, todo va bien, gracias a Dios. Shout out to DJ 101 Aruba. ¿Qué es lo que mi gente de Aruba? Mi Dushi Hendenan. Ay, ay, ay. ya te enseñaron mucho, ¿eh? Ya te enseñaron mucho, te aprendieron mucho ya ahí. Tú sabes. Sí, sí. Mike, primero que todo, antes de que vayamos de Bad Bunny, Benito, cuéntanos un poquito de tu carrera, cómo comenzó todo como para Michael Beta y por qué el Beta y todo el staff, todo el elenco que forma parte de tu equipo. Sí, Michael Beta comenzó en la high school. Eso fue el Beta. Fue un nombre que me pusieron en la high school porque cuando yo hacía mucho freestyle battling. Okay. Entonces me pusieron ese nombre de Beta, como el Beta Fish, que pelean, que son agresivos. Y me quedé con ese nombre. Y fue algo fácil, digamos que cuando tú entraste en tu carrera ahí para lo de la música, ¿quién te metió en esto? Como digamos que, ¿cuál era tu artista como que te empujó? Como digo, I want to be like him. Bueno, mi artista favorito siempre ha sido Mr. Notch, tú sabes, Notch, que comenzó con Born Americans y después hizo su álbum en el 2007, Raised by the People. Notch. Eso fue que me inspiró de verdad a meterme en la música y también mi familia, porque yo vengo de una familia musical de raperos y artistas. So, de ahí empecé mi carrera como Michael Beta y luego fue Michael Beta y Lunón. Fui parte de un dúo de reggaetón. Wow. Y eso es, digamos, estamos hablando de cuando una persona tiene un visión y lo que uno puede ver para que, digamos, el comienzo de una carrera no es fácil porque uno piensa, lo hacemos, no lo hacemos, pero como esa conexión que tú tienes de la familia que viene también de la música te hizo más fácil, pero digamos también tu carrera para que ahorita no solamente la música, pero también lo que es el cine, the movie, you guys make a short movie, long movies. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, entonces la hermana mía es actriz, entonces en el 2010, cuando yo estaba haciendo ya mi reggaetón, ella me dijo, yo, why don't you try acting? Y lo intenté y me encantó. Entonces yo seguí con mi carrera de música hasta el 2015. Lamentablemente el compañero mío, Luno, él falleció. Wow. Entonces cuando él falleció, me dio mucha pena y no tenía esa voluntad de grabar música otra vez sin él. Entonces me metí más a la comedia y la actuación. Y con eso, tú sabes, me divierto muchísimo. Y ahí fue que me hice parte de ese grupo AJTV. Wow. Y una pregunta, al hablar un poquito más de lo que es el contacto contigo, de digamos que tu partner, lo que te trata de la música, ¿qué te puso a decir que para un momento ahí con la música? Porque, hermano, tú tienes la voz. Yo no sé por qué tú tienes todo ahí. Tú tienes un combo, bonito. Tú tienes un combo. ¿Y qué pasó ese momento cuando se nos fue el uno? ¿Qué pasó ahí ese momento? ¿Qué pasó en su cabeza ese momento para que cambiara el ritmo un poquito ahí? Bueno, tú sabes, me dio mucha tristeza ahí para el estudio sin él. Entonces yo lo intenté un par de veces a grabar música así yo solo, pero sin él no era igual. Entonces decidí coger un break y todavía estoy, 10 años en ese break, pero yo pienso a regresar a la música pronto. Y yo no tengo duda de que tú vas a tener éxito, hermano, porque tú tienes la voz y cuenta conmigo para eso, manito. Cuenta conmigo para eso porque vas a conquistar el mundo, bro. Sí, muchas gracias. Vamos a conquistarlo en la música, en la actuación, en de todo.
vamos a hacer de todo. Y entonces estás ahora de un equipo también que es, digamos, en ese equipo, en la familia, digamos, el más conectado ahí con el HGTV. Dígame un poquito más, cuéntame un poquito más de esto, del elenco que usted tiene ahí, de la familia. Sí, HGTV, yo lo conocí a ellos. Bueno, yo primero era fanático de ellos en el 2011. Luego en el 2012 lo conocí. Hice así un par de videos con ellos. Y después me metí full en el 2013 con ellos, hace muchos videos. Y después, lamentablemente, que el uno falleció, ahí me puse 100% dedicado a HGTV. Y es un grupo, somos 4 ahora mismo, Joselito, Pace, Anthony y yo. Wow. Y yo vi una amiga mía que también forma parte del elenco suyo, que se llama Sasha del Valle. Sasha, sí. Y te cuenta la historia de Sasha. Sasha me vio tocando y grabó. Me dijo que yo era un tremendo DJ y todo. Me vino a decir, tenía como un grupito también ahí. Y no, nos conectamos y todo. Y yo viendo sus cosas también, porque de igual, ella también está en la actuación. Y yo le dije, no, hey, let's go for it, y sigue en lo suyo, en su carrera, porque si tú tienes ese sueño, todo se cumple cuando tú tienes ganas y tú tienes una meta, eso te lo va a hacer más fácil cuando tú tienes pasión para eso. Y yo dije, no, pero bueno, qué chiquito es el mundo, que hermano mío también está ahí como friendship con hermana mía, entonces sí. Como que wow, qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Sí, a Sasha yo la conozco ya hace como 3 años. Sí. Llevamos trabajando skits juntos y bueno, cuando me ocurrió esta idea de hacer este video de Bad Bunny, ella fue la primera que llamé. I'm like, yo, I have to call Sasha para que sea la novia de Bad Bunny en este gran prank que vamos a hacer. Y es una locura. Vamos ahora a hablar de eso. Salió ayer el video. El video salió en medianoche, ¿no? ¿A qué hora fue que salió eso? Ayer como de eso de las 7. Sí, salió. Porque me enviaste el video y yo dije, wow, yo fui a verlo. Entonces, cuéntame un poquito, Mike. Fue fácil porque para traer a Bad Bunny de Chile, el Bad Bunny que es, para traerlo ahí en Nueva York, y se cayó justamente en la fecha que todo el mundo está celebrando, tú sabes, el Día de Puerto Rico, y con toda la gente ahí también, como un caravana en carnaval, como decimos acá. ¿Y cómo fue el comienzo y cómo fue el final? Cuéntame un poquito más de la experiencia. Bueno, este video fue perfectamente planeado por nosotros y también por Dios, porque ya tenemos como 3 meses planeando este video. Contratamos a un Bad Bunny aquí cercano que está aquí en el área de Nueva York, y la fecha fue cambiando por diferentes cosas, y ya cuando teníamos todo listo para el 18 de mayo, el manager de él me llamó que no iba a poder asistir. Entonces, nosotros ya desesperados porque ya tenía todo listo, decidimos buscar en TikTok a otro Bad Bunny. Y, wow, la suerte, en 5 minutos encontré el Bad Bunny de Chile, que se parece más a Bad Bunny que el original que contraté. Entonces, fue perfecto. Y entonces él no pudo venir para el 18 de mayo por cuestiones de la visa. Entonces pusimos la fecha para el 8 de junio sin saber que ese es el día de la parada puertorriqueña. Entonces cayó perfectamente como Dios lo quiso, porque contratamos el Bad Bunny que se parece casi idéntico a Benito. Y lo filmamos el mismo día de la parada puertorriqueña. Perfecto. Una locura de locura. ¿Cómo sentiste ese momento? Porque yo sé que ya has pasado por todo eso del fans y toda la locura ahí por lo que es de los artistas. Pero ¿cómo sentiste haciendo este prank y formar parte de este prank? ¿Y cómo sentiste estar al lado de Benito, y para sentir un rato cómo sentiría Benito al estar ahí justamente con toda la gente? Me sentí en shock. Yo estaba en shock porque yo sabía que la gente se nos iban a acercar a nosotros para pedirle fotos a, tú sabes, al fake Bad Bunny.
pero no sabía que la gente se nos iba a tirar encima así. Por ejemplo, entramos al mall y 30 segundos en el mall no había nadie como mirándonos y yo dije, quizá nadie no se va a dar cuenta que estamos con Bad Bunny. Y ya después como a los 40 segundos, mucha gente se acumularon y yo no sé de dónde salieron esa gente, se acumularon. Estamos hablando y de eran como 200, 300 personas atrás de nosotros ahí. Pero suerte que tuvimos seguridad, porque nosotros contratamos seguridad también, por si acaso. Sí, pero Mike, era como yo vi el video, tú tenías era un concierto de gente. Era un concierto de gente en el mall y arriba, abajo, la gente hablando y por teléfono, uno tratando y arrancando la ropa y todo. Y los seguridades también que hicieron un tremendo trabajo, muy profesional. Todo lo que... sí, shout out to Legendary Security. Legendary Security también. Yes, y es una locura, pero como tú dijiste, ¿no? Que... era como que de la nada salió todo el mundo como que ¡hey! Y la gente pasando todo en vivo, conectándose por Instagram, TikTok y todas partes para decir, mira, acabo de tomar fotos, oh my God, la gente ahí, tú sabes, y fue una locura a ver cómo la gente se pone al ver cómo se sentiría Benito Realidad. Ahí con... Ya lo sabes. Sí, y la gente del mall, en las tiendas que entramos, porque entramos para Pandora y también entramos a Sephora. Yes. Cerraron la tienda porque ellos pensaban que era Bad Bunny de verdad. Entonces, para calmar la cosa un poco, cerraron la tienda de Pandora y cerraron la de Sephora hasta que salimos de ahí. ¿Y qué fue la experiencia en el mall? Antes de ir en lo que es de la parada, ¿qué sentiste usted como formar parte de un elenco sabiendo que hicieron algo, que eso fue el sueño de hacerlo y realizarlo, a grabar todo y todo salió como tenía que salir? ¿Cómo sentiste? Sí, me sentí satisfecho, muy satisfecho, porque todo salió perfectamente. Como le dije anteriormente, nosotros planeamos esto, pero como todo se alineó, eso fue como Dios nos puso la mano y nos ayudó mucho. Eso me sentí muy orgulloso del trabajo porque, como le dije, eran 3 meses de preparación, de planeo, phone calls, meetings, seguridad, los SUVs, los choferes, eran muchas cosas. Entonces todo salió perfectamente, todo el mundo, shout out to the whole team, todo el mundo hizo su trabajo como debe ser. Pero tremendo, mi hermano, tremendo, porque te digo la verdad, una locura. Y cuando salieron del mall y esa locura que hicieron, todo el mundo se olvidó de la parada. Todo el mundo estaba como, oh my God, Bad Bunny, ya ven, todo el mundo. Y puedes ver que no solamente los latinos, pero también a toda parte de todo el mundo que se fue. Sí. La gente de India, teníamos gente de Dubái que estaba ahí también, las chicas de Europa que filmaron, oh my God, que sacaron fotos. y lo bueno también, cómo se pusieron la gente de Puerto Rico, todos los latinoamericanos que estaban ahí, suramericanos, todos los latinos que estaban ahí presentes. ¿Qué reacción con ustedes, hermano? ¿Y cómo se sienten ustedes? Bueno, la reacción de ellos fue que no lo podían creer, porque ya ellos habían rumores que Bad Bunny iba a ir para la parada puertorriqueña, pero no era de que algo seguro. Entonces cuando la gente lo vieron a él, la gente estaban gritando, llorando. Había una señora que casi se desmayó cuando lo vio a él, le dio un abrazo. La gente tomándose fotos con él, y era como tú dices, era gente latina, habían unas muchachas europeas, otros afroamericanos, porque tú sabes, Bad Bunny es el artista número 1 ahora mismo. Todo el mundo lo reconoce. Todo el mundo se volvió loco, hasta la policía de Nueva York tirándose fotos y dándonos el paso a nosotros para que nosotros pase, porque había mucha gente encima de nosotros. Entonces la policía de Nueva York también nos ayudó mucho. No, ustedes paralizaron a Nueva York totalmente, hermano. Felicitaciones para ese trabajo. Y Mike, ahora lo que viene ahora, ¿cuál es el próximo etapa o lo que digamos el sketch, el próximo función de lo que van a hacer? ¿Cuál es el próximo idea?
La próxima idea que tenemos, vamos a hacer un jail skit, como cosas que pasan en la cárcel. Tenemos pensado eso y también tenemos planeado algo grande para la parada dominicana en agosto. No sabemos exactamente qué vamos a hacer todavía. Sancocho, papi, sancocho. Vamos a planear algo grande. ¡Sancocho! Ya lo sabes. Y tú sabes que Sasha se parece mucha a una dominicana, ¿no? Entonces, tú sabes cómo es. Pero la otra muchacha parece más y la otra, ¿cómo se llama la que estaba con ustedes también? La chiquita. Oh, la rubia, Lía. Sí, Lía. Un saludito para Lía también. No, todo el elenco. Usted, hey, Mike, ustedes hicieron algo tremendo. Y yo cuando dije, pero este man, brother, ¿qué? Dándole duro y es bueno lo que ustedes están haciendo. Y una pregunta, ¿y cuándo un videíto acá que podemos cuadrar? Tú me dices, hey, Juan, vengo con el elenco todo y lo hacemos acá. Tú me dices y lo hacemos, manito. Sí, claro, hay que hacerlo, sí, yo le aviso, voy a ver si este verano bajamos para allá. Bajamos para Aruba, mi dulce tierra. Ya tú sabes, ¿no, hermano? Mi casa es su casa. Bueno, Mike, déjame felicitarte y vamos a estar conectados totalmente. Tú cuentas conmigo, Cool FM, la emisora también, Access to Music, programación también, toda la radio está contigo, la gente de Aruba también. Vamos a trabajar, vamos a planificar algo para que podamos hacer algo, trabajar algo de Aruba para el mundo. Si me hago entender que la gente podemos hacer un sketch de lo que es las playas y todo lo que es un trabajo de lo que todas las personas hacen. Ya tengo como por ahí una idea. Tú sabes que lo que se siente en el Caribe. Pero la invitación también ahorita de todo el mundo conectar. ¿Dónde pueden ver ese video? ¿Dónde pueden ir a conectar para ver ese video de lo que hicieron con Bad Bunny, del prank? Lo pueden ver en YouTube, en 8JTV Comedy, 8JTV Comedy. Ahí lo van a encontrar el video. Y también muchos videos más, porque tenemos más de 200 videos en YouTube. I know. It's crazy, man. Es una locura total. Pero Mike, felicitaciones para ti y todo el elenco. HGTV también. Saludos. Big shout out to you guys, man. You guys rock it. No puedo creer del maestro de ustedes, que lo que ustedes se ponen a hacer, hermano, es very, very cool, super cool. I love it. Me encanta. Y vamos a estar ahí promocionando un poquito más también. Y yo voy a poner también un poquito más del video. Hoy también el historial y todo, para conectar a la gente conmigo un poquito más para que puedan ver. Y una vez más, Mike el Beta en la casa. Y hermano, te voy a decir una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa. 2026, Mike el Beta, The Return. I like that. ¿Qué dices? Like it a lot. ¿Qué dices? Y por cierto, ya yo tengo muchas canciones escritas. Nada más hay que grabar. Entonces, so I like that. 2026, The Return of Michael Beta. Yes, bro. For sure. And I will be seeing you on stage too. Get ready for that. Yes, sir. Now let's do it, man. Y también esta es tu casa aquí también. Whenever you come to New York, we could link up and we could do some crazy stuff out here too, man. Definitely. Muy pronto vamos a estar allá. No quiero decir la fecha porque si no todo el mundo también va a conectar conmigo, ya tú sabes cómo es. Sí. Pero Mike, una vez más, one love, man. Appreciate it a lot. Hey, tremendo, sigue así con el tremendo trabajo y vamos para encima, como dicen. Sí, muchas gracias, DJ 101 Aruba. Saluda a todos mis douche gente en Aruba, los extraño mucho y volveré pronto. Eso, hermano. De lo mío, ya tú sabes, de lo mío personal. Hey, saluda a todos. Michael Beta, a AGTV también, a Sasha, a Lía, a todos. Hey, pronto vamos a hacer algo también en Aruba. Así que eso tengo por presente, porque eso va.